Ok, vamos con la siguiente sesión. Estos son los puntos que vamos a tratar. Aquí sí vamos a concentrarnos bien en la circulación de la sangre en su paso por el corazón. Es recordar un poco la anatomía más específica interna del corazón, sus cámaras y sus válvulas, porque esto está relacionado directamente con los ruidos cardíacos normales y los anormales que podemos clasificar como soplos cardíacos. Recuerda nada más cuál es la diferencia entre circulación mayor y menor, y luego viene lo que son las arritmias cardíacas, ¿no? Estas son patologías de la contracción cardíaca, del ritmo, de la frecuencia cardíaca, su base fisiológica. La base fisiológica de estas arritmias cardíacas subyace en entender bien la actividad eléctrica del corazón y el ciclo cardíaco. Y bueno, aquí el tema fundamental es la despolarización de la membrana. Esto ya lo vimos tanto en membranas extendidas de las neuronas como en una despolarización de la membrana de la célula muscular. Entonces, este es un tema que vamos a retomar porque solo así se puede entender estas cuestiones, ¿no? De bradicardias, taquicardias. Y su tratamiento, aquí vamos a entrar también muy relacionado con el sistema nervioso autónomo visceral, donde entra el parasimpático y el simpático, ¿ok? Entonces vamos a empezar un poco con la anatomía aquí del corazón. Por aquí nos vamos a situar. Esta es una representación esquemática, no a escala, no real, de lo que es el corazón, ¿no? Básicamente lo que yo hago es dividirlo en 4 cámaras. Por arriba nos quedan las aurículas, ¿verdad? Y por abajo nos van a quedar los ventrículos. Y también lo dividimos en lado derecho y lado izquierdo, junto con sus válvulas, ¿no? Válvulas aquí, válvulas acá, y estos son sitios de entrada que no tienen realmente válvulas que cierran y abren. Básicamente lo que cierra y abre esto es la contracción y relajación. Bueno, acuérdense también que contracción la vamos a entender como la contracción del corazón, se entiende también como o su sinónimo, por así decirlo, o el término técnico médico es la sístole. Y la relajación, cuando se están abriendo estas cámaras, se están expandiendo, relajación la conocemos como la diástole, ¿ok? Diástole. Bueno, entonces déjenme que vean mi video, aquí si necesitan ver mi video. Start camera. Ok. Bueno, estas aurículas, la derecha recibe la sangre de las venas cava inferior y cava superior, es decir, la sangre que viene por debajo del tórax o por atrás del tórax, ¿no? Cuando digo por debajo del tórax, es por debajo del tórax es toda la sangre que viene precisamente luchando contra la gravedad, ¿no? Desde las extremidades posteriores, las piernas, ¿no? El abdomen, toda esa sangre que viene luchando contra la gravedad. En un cuadrípedo pues sería la vena cava caudal, ¿no? Porque es todo lo que viene por detrás, recogiéndose hacia el corazón. Y la otra es la vena cava craneal o superior. Prácticamente las dos desembocan en la aurícula, ¿no? Digamos también la desembocadura de estas dos prácticamente forma parte importante de lo que es la aurícula. Y esta recibe sangre,
ahorita lo vamos a ver otra vez, de las venas pulmonares. Las venas pulmonares, sangre que viene, que hizo el intercambio gaseoso. Se dejó allá dióxido de carbono y regresa esta sangre cargada de oxígeno, ¿ok? Ok, muy bien. Déjenme mover esto para que no nos esté haciendo mosca. Esto también lo vamos a mover un poco para que no nos haga mosca. Y ahora esto de acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? A ver. Ajá. ¿Por qué las dos al mismo tiempo? Y si la agarro por acá. ¿Qué rayos? Ah, no puede ser. A ver si le digo, si hago aquí así. ¡Ah! No sé por qué las graba juntas. Bueno, ni hablar. Bueno, ok. Ok. Entonces esta viene de las arterias pulmonares y esta viene de las cavas. Cuando esto está recibiendo sangre, estas dos cámaras de aquí se están expandiendo, se están relajando, están en diástole. Tienen que meter la mayor cantidad de sangre posible. Cuando ya se llenan, empieza el proceso de la contracción, como si exprimiéramos esto, ¿no? Si las agarráramos como una mano y las exprimiéramos. Entonces eso hace que se abran aquí unas valvulitas, ¿no? Unas valvulitas que están por acá. Ahorita te enseño cómo. Cierro un poco. Ay, ay, ay. Déjenme tantito aquí. Estas valvulitas de aquí, ¿no? Entonces, cuando esto se exprime, empuja, digo, normalmente estas válvulas estarían cerradas así, ¿no? Están cerradas así. Cuando esto se exprime, se contrae, la sangre se avienta para acá y hace que estas válvulas, como si fueran compuertas, ¿no? De un castillo. Entonces viene la sangre, empuja y las abre, ¿no? Este ya estaría en el estado abierto porque la sangre fluye por acá, ¿no? Fluye y empuja por acá, ¿sí? Y en ese momento también estas cámaras de acá se están en diástole, ¿no? Se están expandiendo para recibir toda la sangre que va de aquí para acá, ¿ok? La diástole. Cuando estas se van a empezar a contraer, la misma contracción hace que ahora las compuertas vayan de regreso acá y se cierren acá, ¿verdad? La misma fuerza de la contracción y la sangre que empuja hace que estas compuertas rápidamente, y en ese mismo momento vean estas compuertas para dónde están, ¿no? Si la sangre va a empujar para acá, o el mismo movimiento de todo el músculo de las paredes de este ventrículo, y la forma en la que están estas compuertas hace que ahora estas agarren para acá, ¿no? Con la fuerza de la sangre que hace que estas agarren para acá, ¿no? Y abran las compuertas. El ventrículo derecho va a mandar su sangre a las arterias pulmonares, ¿verdad? A las arterias pulmonares, porque queremos que se vayan a los pulmones donde se van a oxigenar, donde va a haber el intercambio gaseoso y va a regresar esa sangre por acá. ¿Ah?
Y acá, esa sangre que regresó por acá, que pasó a la aurícula y que se lo pasó al ventrículo, ahora va a salir por la aorta a la circulación. Aquí si ponemos a la circulación general, o mayor, circulación general o mayor, ¿no? Esta aorta se va a bifurcar en una ascendente, otra descendente, ¿verdad? Eso es. Ajá. Déjenme nada más tener claro acá lo del... Ahora acá tenemos algo interesante. Decía capilar alveolar. Déjenme llamar esta. Ok. Déjenme hacer algo acá. Estoy con Microsoft Word. Una pequeña pausa. Ok, seguimos grabando acá. Esto es lo bonito de nuestro pizarrón electrónico, que nos permite una gran movilidad, ¿no? Vamos a regresar, vamos a ver esta imagen aquí. Primeramente, déjenme borrar rayoneos que no deben de estar por ahí. Y ahora sí. Aquí es donde quiero que entiendan, ¿no? Cuando del lado derecho, el ventrículo derecho va a expulsar la sangre por las arterias pulmonares, que están en azul, ¿no? Son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada o sangre llena de dióxido de carbono. Por eso nos las representan aquí por color azul. En general las arterias son de color rojo brillante, ¿no? Bueno, la sangre que conducen las arterias, por eso nos las dibujan de este color, porque es la sangre que la hemoglobina de los eritrocitos ya agarró el oxígeno, y eso hace que la sangre sea brillante. Cuando pierde oxígeno se vuelve más oscura, más azulosa, ¿no? Ok, aquí se bifurca esta arteria pulmonar, ¿verdad? Porque tiene que abastecer de sangre a los dos pulmones. Y luego se empieza a dividir y a dividir. Aquí está muy simplificado o ya generalizado el dibujo, ¿no? Pero realmente son miles de millones de redecillas capilares que están abrazando los alveolos, ¿no? Es ahí la conexión entre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, ¿sí? Y ya luego regresa la sangre otra vez. Estos son lechos capilares como los que ya vimos en la sesión pasada del intercambio de líquidos o de sustancias. Aquí lo que se intercambia mayormente es gases, pero el continuum del capilar, o sea, no se rompe el circuito, siguen navegando la sangre por ahí, nada más que cambia su composición a nivel de los capilares porque hay un intercambio. Acuérdense, los mismos principios que operan en lo que veíamos en la clase pasada de presiones hidrostáticas y osmótica coloidal, aquí también aplican, ¿no? Aquí también puede haber un edema pulmonar que ocasiona dificultades para respirar porque se acumula líquido en los líquidos intersticial que puede entrar a los alveolos, ¿verdad? Entonces, hay los mismos principios que veíamos acá, en este dibujo. Ay, no lo tengo aquí. Acá está. Los mismos principios que veíamos aquí. O sea, hagan de cuenta que este es el capilar, ¿no? Nada más recordando que el lado rojo va a ser acá y el lado azul va a ser el capilar venoso, el lado rojo, que ya recogió oxígeno de los alveolos, ¿no? Entonces aquí es donde quiero mostrarles otra imagen. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Estos son los bronquiolos ya terminales, ¿no? Esto tiene una comunicación directa con nuestras fosas nasales, ¿verdad? Porque si nos vamos de regreso, sería el bronquiolo, los bronquios, la tráquea, la faringe y las fosas nasales, ¿no? Tiene un conducto directo, ¿no? Es una conexión directa. Y al final vean estos cómo se van ramificando y cómo es como si fuera un racimo de uvas. Yo siempre le digo, los alveolos son como racimo de uvas, nada más que está todo hueco por dentro. No tiene pulpa.
Si acaso lo que tiene es la telita, ¿no? La pielecita de la cáscara de las uvas. Bueno, ahí está por aquí es donde fluye el oxígeno, ¿no? Por adentro de esto fluye el oxígeno y o el aire por aquí fluye. Entonces, estas de aquí, voy a hacerlo más grande. Por aquí viene el aire adentro del tubo, ¿no? Aquí ya nos cortaron el tubo. Entonces aquí vendría aire, ¿no? Aquí vendría, aquí vendría aire fluyendo, aire fluyendo, que viene de adentro de acá, ¿no? ¿Sí? Y llega a su punto final, son los alveolos, ¿ok? Entonces aquí necesita el alveolo un capilar que esté en íntimo contacto con el alveolito, ¿sí? En íntimo contacto con el alveolito, porque el oxígeno de digamos el oxígeno que está acá, el oxígeno tiene que intercambiarse con el dióxido de carbono que está aquí, ¿no? El dióxido de carbono que está aquí. Aquí viene el intercambio gaseoso. Esta pared está formada por células, igual aquí hay células, ¿no? Entonces, en este espacio blanquito que queda acá, está el espacio intersticial, ¿no? Entonces, acá se va a ver, se aprecia un poco mejor. ¿Cómo le hago para moverme así? Ay, Dios. A ver. Mire, ahí viene una vena. Una vena que salió. Esta es una de las tantas ramificaciones. Ahí viene la vena, ¿no? Este tubito de aquí, en asociación con el bronquiolo. Este salió de la vena. Esa sería una pregunta de examen. ¿De dónde salió esta? ¿Cuál es el origen inicial de esta vena? Pues sería la vena pulmonar que salió del ventrículo derecho. Y se va bifurcando y crea esto de acá. Ay, no sé si me puedo mover con esto. Qué lata. A ver. Sería esto, ¿no? Las venas, vénulas, ¿sí? Y cómo se va ramificando. Ok. A ver, pero esta ya va de regreso, sí, perdón, esta ya va de regreso al corazón. Entonces, la arteria aquí, esto es lo que nos muestran, ¿no? Estas pelotitas que se ven aquí son los diferentes alvéolos, ¿no? Entonces agarra como un pequeño conjunto de esas uvitas, de esos alvéolos, una redecilla capilar, y con, no sé, 5 o 10 alvéolos van a estar rodeados por esa redecilla, precisamente, ¿no? Entonces, sí, esta arteria es la que viene de las arterias pulmonares desoxigenadas, con sangre desoxigenada, ¿sí? O sea, su origen primero es las arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho. Entonces ahí se van ramificando, forman la redecilla capilar que ya hemos explicado, como la que dibujamos acá, y después se va por el lado venoso pulmonar. Ok, entonces aquí está el regreso de las venas, hacia las venas pulmonares, que van a entrar al corazón por la aurícula izquierda con sangre ya oxigenada, ¿no? Aquí fue el intercambio, ¿ok? Ok, ok, ahí está la división que hicimos. Esta es la misma división que hicimos. Oye, a ver si la puedo regresar al mismo lugar. Acá, ¿no? Los 4 cuadrantes que hicimos. Sí, ahorita la regreso. Ahí está. Aurícula derecha, aurícula izquierda, los ventrículos, ¿no? Y las válvulas que decíamos, tricúspide del lado derecho, mitral
del lado izquierdo y la válvula pulmonar del lado derecho, válvula aórtica del lado izquierdo, ¿ok? Una cosa más o menos así. Entonces ya decíamos, cuando estos están exprimiendo, estos se van a estar relajando, ¿no? Porque la sangre va a ir de aquí hacia acá y eso hace que se empuje y se abra estas válvulas, ¿no? O sea, estas válvulas van a jalar cuando... Ay, Dios, no te muevas. Estas válvulas van a jalar para acá, ¿no? Cuando se abra, esta cosa van a jalar para acá. En el momento que estas se están exprimiendo, estas de acá arriba. ¿Ok? Y ya se llenan los respectivos ventrículos y luego va a venir la contracción de los ventrículos, ¿no? Esa contracción hace que estas válvulas ahora vayan hacia el otro lado y se cierren, ¿no? Y que se abran, la fuerza, por la posición de esta compuerta, es lógico que cuando la sangre viene impulsada por la exprimida de estos ventrículos o la contracción de estos ventrículos, abran estas compuertas, ¿ok? Ok, eso es interesante. Eso es interesante. Bueno, entonces el corazón, ahorita vamos a ver un video que les voy a poner, pero lo importante es que dicen los ruidos cardíacos, los más audibles con un estetoscopio, es el famoso loop, dup, sí, loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿sí? Ese es el famoso ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco. Se considera que este se produce en el momento de la contracción de estos ventrículos, ¿sí? Y realmente el sonido se da por el golpeteo de la sangre que hay aquí. Vamos a suponer que estos se llenan más o menos a este nivel. Entonces, cuando viene la contracción, sobre todo en la parte baja del ventrículo, hace que la sangre salga expulsada hacia arriba, ¿no? Hace que la sangre salga expulsada hacia arriba. En el momento en que esto se está cerrando. Entonces, parte de la sangre hace aquí golpe con estas paredes que ya están cerradas, con las compuertas que ya están cerradas. Y por el otro lado hace que empuje, ya decíamos, esta válvula pulmonar para que se vaya la sangre aquí por las arterias pulmonares, ¿verdad? Ok. Ese es el primer ruido, el loop. Y aquí también, cuando este ventrículo derecho tiene sangre aquí y empieza a contraerse, empieza a expulsar la sangre violentamente, hacia acá, hacia todos lados, ¿no? Hacia arriba. La que viene por acá abre esta compuerta, que es la válvula aórtica, para que la sangre se vaya por la aorta, ¿sí? Que es esta de acá en este dibujo, o esta de acá en este dibujo, ¿sí? Ahí como que rodeando a la arteria pulmonar. No sé por qué no nos las dibujan también azulita aquí. Aquí sí no me gusta que no la dibujaron azulita, pero bueno, porque acuérdense que esta sangre está desoxigenada, llena de dióxido de carbono. Y esta vena pulmonar, que aquí sí no las dibujan en rojo, ¿sí? Estas venas pulmonares, aquí dice venas pulmonares, ¿sí? Estas ya vienen con oxígeno y no me gusta que vengan, que me la pongan en azul. Debí haber escogido otra imagen. Pero bueno, estamos en los ruidos. Entonces, ese primer loop es el golpeteo de la sangre con estas válvulas, ¿no? Con la válvula tricúspide y la mitral. Se dice que es más de la mitral, pero las dos contribuyen finalmente. Ok. Entonces, expulsan y mandan la sangre cada una por su respectivo lado, por arteria pulmonar o por aorta. Es el primer ruido. El segundo ruido de
del que se identifica, el famoso DUP, se da a la hora de la relajación de los ventrículos o en la diástole ventricular. En esa diástole ventricular que va lo que sigue a la diástole o a la relajación de estos ventrículos es que esto va a empezar a entrar la sangre por acá y estas compuertas, acuérdense, por la forma que tienen, lo natural sea que cuando se contrae esto se abre, pero cuando se empieza a relajar, entonces su dirección ahora, déjenme borrarles un poquito aquí porque ya está muy, acá debe de estar. Ajá. Ok, puedo cerrar aquí, ¿verdad? Nada más déjame borrar, si no, no me va a dejar. Déjame borrar un poco aquí, porque esto es importante ahorita, ¿no? Esto ya la podemos borrar también. Ok. Entonces, en el segundo ruido cardíaco, creo que puedo cerrar esto. Y ahora me meto acá. En el segundo ruido cardíaco, ay Dios. Por aquí estaba esto, ¿no? Ah, no, acá. Ahí. En el segundo ruido cardíaco, esto se empieza a relajar, ¿no? Se empieza a expandir. Y eso hace que casi por naturaleza, por lógica, estas válvulas se hagan para acá y para acá y se cierren. Entonces aquí hubo un impulso a la sangre, ¿no? Aquí hubo un impulso a la sangre, que la mandó hacia acá. Cuando ya se termina ese impulso y esto se empieza a expandir, a relajarse, decíamos, ¿qué va a pasar? Empieza a expandirse, pues parte de la sangre que se queda, digamos, a este nivel, parte de la sangre que está aquí, que se quedó a este nivel, o por aquí, no alcanzó a ser impulsada para seguir su camino. Lo mismo con la aorta, ¿no? La sangre que se queda a este nivel, ya no tuvo el suficiente impulso para seguir su camino acá, o como decíamos acá. Entonces, cuando esto se empieza a relajar, cuando se termina esa fuerza de la eyección de la sangre por la contracción de estas paredes, le voy a decir, no encuentro el término, la exprimición, la exprimida de estos ventrículos, cuando termina la exprimida y se vuelve a reabrir el ventrículo derecho e izquierdo, entonces esta sangre va a tender a, la que se quedó a este nivel o a este nivel de la aorta, va a tender a regresar. Entonces el segundo sonido cardíaco es el golpeteo de la sangre. Cuando esta sangre viene acá abajo, cuando viene regresando la que ya no pudo irse, va a encontrar estas paredes cerradas, ¿no? Ya en la diástole. Y el golpeteo de la sangre con estas válvulas va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces fíjate bien cómo está la onda. Deja mostrarte nada más tantito mi hermosa cara para que vean algo que les necesito explicar con mis manos. Ahí estamos. No le voy a bajar mucho porque ando muy informal. Ok, ahí. Si este fuera el corazón y estas son las ventrículas y estas son las aurículas y estos son los ventrículos. Entonces, cuando este se está contrayendo, este se está expandiendo. Porque este le va a mandar sangre a los ventrículos, eso ya lo vimos, ¿no? Este le va a mandar sangre a los ventrículos y estos se tienen que abrir para recibir esa sangre. Después estos van a mandar la sangre ¿a dónde? Por un lado a los pulmones, por el lado derecho a los pulmones y por el lado izquierdo a la aorta. Entonces se exprimen estos y estos se empiezan a expandir. No porque le pase la sangre otra vez acá, no queremos que pase eso. Esto la va a mandar, estos ventrículos la mandan por otras vías, ¿no? Que ya las vimos en el esquema. Pero estos se empiezan a llenar de las venas cavas por el lado derecho y de las venas pulmonares por el lado izquierdo. Y estas están mandando su sangre por el lado de la válvula pulmonar y la válvula aórtica, ¿no? Por las arterias pulmonares y por la aorta. Pero esta es la contracción. O sea, la contracción del corazón no es un todo que hace esto, ¿no? Y se vuelve a expandir, sino está dividido por esas dos mitades que ya, ¿sí? Y hace esto más que nada el corazón, ¿ok?
Ok, déjenme cerrar, ya no necesitan verme y me puedo rascar la cara. Ok. Bueno, el punto es ese, ¿no? Cuando esto se está contrayendo, ¿qué válvulas? La clave es esa. ¿Qué válvulas deben de estar cerradas y cuál abiertas cuando esto está en sístole o está empezando la sístole? Deben estar cerradas esta y esta, tricúspide y mitral, y deben de empezar a abrirse la pulmonar y la aórtica. Y deben de estar bien cerradas y deben de estar bien abiertas. Si no es donde empiezan los problemas y los ruidos cardíacos anormales. ¿Ah? Porque si estas no están bien cerradas, parte de la sangre, que debería de irse por acá y por acá, se va a regresar del ventrículo a las aurículas, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando estas no pueden cerrar bien, a eso le llamamos estenosis, ¿no? Estenosis. No, perdón. Estas deberían de estar cerradas bien. Entonces, cuando no pueden cerrar bien, a eso le llamamos insuficiencia valvular, ¿no? Hay una insuficiencia que va a producir una regurgitación. O sea, un regreso a donde no queremos, regurgitación. Es decir, parte de la sangre que ya vino de aquí para acá, si esto no cierra bien, va a regresar hacia acá. Y la otra es, estas que deben de abrir bien, porque si no abren bien, van a provocar que la sangre pase muy forzada por aquí. Pase muy forzada, que haga una especie de torbellino la sangre, de presión, mucha presión aquí, para que la sangre pase por acá. Entonces, cuando una válvula no abre bien, a eso sí es lo que le llamamos estenosis valvular. Cuando no cierra bien, insuficiencia. Cuando no abre bien, es estenosis. Entonces, esos son los ruidos o esas son las situaciones que pueden provocar ruidos anormales, ¿no? Recordemos, cuando esto está en sístole, lo que produce el primer ruido cardíaco, el loop, es el golpeteo de la sangre cuando encuentran cerradas la válvula mitral y tricúspide. Si no cierra bien, va a producir que parte de esta sangre, un chorrito de sangre, pase también aquí por dificultad, que regrese con dificultad para acá. Entonces, eso se llama un soplo sistólico, ¿no? Un soplo sistólico porque alguna, no las dos, puede ser nada más una, alguna de estas válvulas no cierra bien, ¿verdad? Y nos está produciendo, en vez de un loop, nos puede estar produciendo una especie de, una cosa de, ¿no? Algo así, un ruido, o ¿no? Porque acuérdense que el golpe, el ruido cardíaco, sea normal o anormal, es por lo que produce el ruido de la sangre con las paredes del corazón, o las válvulas del corazón. Si cierran bien, nos va a producir un normal, pero si no cierra bien, parte de esa sangre va a regresar, pero no regresa con trabajo, ¿no? Regresa haciendo un torbellino, haciendo ruido, un ruido que no es el normal, ¿no? Porque regresa forzado, regresa hasta cierto punto forzada esa sangre. Entonces, en vez de loop, vamos a escuchar una cosa así como un R. Vamos a suponer que estas están bien, estas cierran bien. Entonces, estas en la sístole deberían de abrir bien, ¿sí? Ahora sí que estas tenían insuficiencia. ¿Sí? Si no cierran bien, tenían insuficiencia. Pero supongamos que estas sí están bien. En la sístole, ¿cómo deberían de estar estas abiertas? ¿No? Y si no abre bien alguna, va a estar en estenosis. Si no abre bien, va a pasar la sangre muy forzada, haciendo torbellino, haciendo un ruido que no queremos, ¿sí? Pero ese ruido ya no va a ser por la insuficiencia, en este caso insuficiencia, ¿no? Si era sístole, sino que va a producirse el ruido porque no abre bien esto, ¿no? El ruido porque alguna de las dos, normalmente es una la que está fallada, ¿no? Alguna de las dos no está dejando pasar la sangre fluir libremente, ¿no? Entonces nos va a generar
un ruido raro, ¿sí? También sería un soplo sistólico. O sea, en resumen, el soplo sistólico, que es cuando estos dos se están contrayendo, esta cámara en sí se está contrayendo para acá, se está achicando esto hacia acá, todo se está yendo cerrando, ¿no? Y expulsa la sangre. Entonces el soplo sistólico, el ruido anormal sistólico se va a dar porque estas no cierran bien o porque estas no abren lo suficiente. En el caso del segundo ruido cardíaco, que revisemos, recordemos, ¿cuándo se produce el segundo ruido cardíaco? Si borramos aquí, otra vez, ahí esto era ya no voy a usar doble coso porque luego no sé de dónde es mira, por ejemplo aquí el rayoneo de todo lo demás, todo lo que no se borra es rayoneo de Microsoft Word. Bueno, entonces el segundo ruido cardíaco, recordemos, es el retorno de la sangre que no alcanzó a rebasar cierto nivel para irse en este caso a los pulmones o en este otro caso a la circulación general por la aorta descendente. Entonces es el ruido de esa sangre que no alcanzó a pasar cierto nivel durante la sístole ventricular, que durante la diástole ventricular regresa como si regresara hacia el corazón. Y lo que tiene en condiciones normales, esa sangre tiene que encontrar a estas válvulas cerradas, ¿verdad? Tiene que encontrar a estas válvulas cerradas y cuando las encuentra cerradas, aquí el golpeteo de la sangre produce el siguiente DUP, ¿sí? El DUP. Entonces, ¿qué problemas? Y en ese momento de la diástole, ventricular, la relajación, ¿sí? Que hace que se cierren estas válvulas, estas deben de empezarse a abrir, porque en la relajación lo que queremos es que haya un llenado de estos ventrículos, que coincide con el momento en que estas están contrayendo, ¿verdad? Se están contrayendo para expulsar la sangre que tienen hacia acá. Entonces, en la diástole, la fase de llenado de los ventrículos, queremos que estas estén cerradas y que estas estén abiertas. Entonces, lo mismo, en que es la diástole, un ruido anormal, un soplo diastólico, sería como consecuencia de que estas no abren bien, ¿sí? De que estas están en estenosis o que estas no cierran bien, en una insuficiencia. Entonces, parte de la sangre va a regresar al ventrículo si estas no cerraron bien en la diástole. Y si estas no abren bien, quiere decir que esta no va a poder pasar. Quiere decir que esta no va a poder pasar toda la sangre que tenía que pasar acá hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? Y aparte va a producir un ruido raro aquí, porque la sangre no va a fluir como normalmente fluye, sino va a entrar forzada a presión, haciendo turbulencias, creándome un ruido raro en este punto, ¿no? Un soplo diastólico. En el caso de que el problema esté acá, ¿no? De que estas o alguna de estas dos, tricúspido mitral, no están abriendo bien, entonces no están permitiendo que la sangre de aquí se vaya con normalidad hacia acá. O la otra razón del soplo distólico, otra vez, lo que tengo que recordar en la diástole ventricular, ¿cómo deben de estar estas? Supongamos que estas están bien, no hay problema aquí, que la sangre fluye acá, que estas se pueden vaciar bien su sangre hacia los ventrículos, ¿no? Están trabajando bien. Entonces, en diástole, que estas abren bien, o escuchamos un ruido, pero ya verificamos que estas están bien, y ahora vemos, entonces debe de venir de acá o de acá, ¿sí? Esa es la cosa, o viene de acá o viene de acá. No cerró bien, entonces parte de la sangre regresa
ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo, dependiendo de qué válvula esté dañada. Y otra vez, el ruido normal, acuérdense, es el golpeteo de la sangre que regresa aquí, que no alcanzó a pasar durante la sístole ventricular, y que regresa aquí y golpea, y que encuentra las compuertas cerradas, y el golpeteo es el que produce el segundo. Si no logra cerrar bien esto, va a regresar también poco de la sangre, no regresa bien, o regresa también forzadita, haciendo un ruido raro ahora acá en este segundo ruido cardíaco. Entonces, dicho de otra manera, vamos resumiendo, vamos a tratar de resumir aquí. Un soplo sistólico, o sea, durante el vaciado de los ventrículos o durante la contracción de los ventrículos, se puede dar o porque éstas no cierran bien, insuficiencia de las válvulas tricúspide y mitral, o porque éstas no abren bien, las semilunares. A estas dos se les llama semilunares, o porque estas dos entonces no abren bien. ¿Ok? Entonces, en sístolo ventricular es porque las auriculoventriculares no cierran bien, o porque las semilunares no abren bien. Y durante la diástole, la relajación de los ventrículos, en donde esta debería de estar abierta, las auriculoventriculares deberían estar abiertas y estas cerradas, se puede dar, o porque estas no abren bien, una estenosis de las auriculoventriculares, o una insuficiencia de estas, ¿no? Que no cierran bien y parte de la sangre regresa forzada de aquí hacia los ventrículos. Déjenme ver si puedo ponerles si le pongo New Share. Bueno, ahorita dejen abro. Estamos bien ahí ahorita. Déjenme abrir ahorita una tablita acá. Ah, mira, es que como esa las hice con... Insert. Déjenme tratar de hacer una... Bueno, déjenme pausar esto para no entretenerlos. Acuérdense que siempre le pueden dar velocidad al video para que no se me aburran tantos. Ok, entonces regresamos a esto de los soplos. Lo que ustedes tienen que tener en mente es estas válvulas auriculoventriculares, tricúspida y mitral, así les vamos a llamar, y las semilunares, pulmonar y aórtica, ¿no? Entonces, nada más recordar acá lo de los ruidos que ya se nos borraron por acá. El primer ruido era el loop y el segundo ruido era el loop, 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 ¿ok? Más o menos sonaría loop, 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 ¿ok? Entonces, lo que este es en la sístole ventricular, y este es durante la diástole ventricular, ¿no? La fase de expulsión de la sangre o de eyección de la sangre en los ventrículos, y la fase de llenado de los ventrículos, ¿no? Cuando las aurículas le están pasando la sangre a los ventrículos. Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Si una válvula no puede abrir bien, se llama estenosis. Si no puede cerrar bien, se le llama insuficiencia. Ok. Entonces, para resumir esto, tenemos ahora estos dibujos. ¿Sí? Creo que ahí se ve bien, ¿no? Esta tabla, ¿no? Entonces, sístole ventricular, vaciado de los ventrículos, asociado al primer ruido cardíaco. Ustedes tienen que saber ya a qué se debe ese ruido cardíaco, ya lo dijimos. Entonces, en este momento, que los ventrículos están mandando la sangre por la aorta y por la arteria pulmonar, ¿cuáles deben de estar
abiertas, pues precisamente la válvula pulmonar y la aórtica, ¿no? Ya para allá queremos que se vayan. Si hay un problema con esto es porque no abren bien, ¿no? Estenosis. ¿Cuáles deberían de estar cerradas en este caso? Que son las que producen o lo que está asociado con el ruido cardíaco, las auriculoventriculares, ¿verdad? Tricúspide y mitral. Y si no cierran bien, parte de la sangre se nos regresa a los aurículas y produce la insuficiencia, ¿ok? Entonces, en el soplo sistólico lo podemos tener, el soplo sistólico lo podemos tener por una insuficiencia de alguna de las auriculoventriculares o por una estenosis de las semilunares, ¿no? Los ruidos que normalmente están asociados a la insuficiencia se describen como una. Acuérdense que en este caso lo que está sucediendo es sangre que se está regresando por una puerta que no está bien cerrada, ¿no? Entonces, y los de estenosis, cuando no abren bien estas, eh, se asocian como una especie de un sonido más o menos. Así ahorita vamos a escuchar esos sonidos. Lo que ustedes sí tienen que estar claros, tienen que entender bien. No quiero ver estos controles aquí, hombre. Ahí. Lo que sí ustedes tienen que entender bien y lo que se preguntaría en el examen es cosas como estas, ¿no? Me voy a poner acá. Si tú escuchas un F, un sonido así. Bueno, déjenme terminar con esto de acá abajo, ¿no? El soplo diastólico. Durante la diástole ventricular, el llenado de los ventrículos. Entonces, durante la diástole ventricular, ¿cuáles deberían de estar abiertas? Las auriculoventriculares, ¿no? La sangre está pasando por los aurículos a los ventrículos. ¿Y cuáles deberían de estar cerradas? Las pulmonares y las aórticas, que es aquí, estas son las que están asociadas con el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Estas son las que están asociadas con esto. Es el regreso de la sangre que no pudo salir más allá de la aorta o hacia los pulmones, regresa y golpea con estas válvulas cerradas, ¿sí? Si no están bien cerradas, producen una insuficiencia y un regreso de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo o un regreso de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, ¿ok? Con los ruidos ya asociados de insuficiencia. O estas que deberían estar abiertas, si no están suficientemente abiertas, están en estenosis, alguna van a producir este ruido. Quizás aquí le podríamos agregar una P al inicio para que sonara así, algo así, ¿no? Entonces, en examen, yo te puedo preguntar así, o te puedo preguntar una cosa así, y decirte, si tú escuchas esto, ¿cuál válvula o cuáles válvulas podrían estar dañadas? Entonces, el razonamiento aquí es un primer, ¿dónde se está produciendo el soplo? En el ruido, en el primer ruido cardíaco, ¿no? ¿En qué momento? En la sístole. Entonces, un soplo sistólico. En este soplo sistólico, ¿cuáles deberían de estar? Decíamos, este es un ruido asociado a una insuficiencia. Una insuficiencia quiere decir que la válvula no cierra bien, no cierra bien, ¿no? Hay un problema con que no cierra bien, ¿ok? Entonces, ¿cuál debería estar o cuáles deberían estar cerradas en la sístole ventricular? Las auriculoventriculares, ¿no? Entonces, alguna de esas dos está dañada. Alguna de esas dos no cierra bien y se nos está regresando sangre a las aurículas, en alguna de las dos, ¿no? En este otro caso, ¿cómo sería? Dicen, ¿dónde se está produciendo el ruido anormal? En el segundo ruido cardíaco. ¿Cuándo se produce el segundo ruido cardíaco? Durante la diástole ventricular, o sea, es un soplo
diastólico. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido está de estenosis? O sea, válvulas que no abran bien. Pues, ¿qué válvulas deberían estar bien abiertas durante la diástole ventricular? Las auriculoventriculares, ¿no? Y aquí tenemos una serie de válvulas, la tricúspide, la mitral, auriculoventriculares, la aórtica y la pulmonar, las semilunares. O sea, aquí lo que nos está diciendo el esquema es dónde debe ser la posición del estetoscopio, para escuchar cada una de esas válvulas cuando se escucha un soplo. Que normalmente lo que nosotros hacemos es vamos y lo ponemos acá, ¿no? Y nada más escuchamos el famoso loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿no? Si sospechamos o empezamos a percibir el soplo, dependiendo de qué escuchamos y cuando lo escuchamos, es que tenemos que colocar más estratégicamente nuestro estetoscopio, ¿no? Entonces, si por ejemplo fue de insuficiencia, quiere decir que alguna válvula no cerró, ¿cuál debería estar cerrada en la sístole? Las auriculoventriculares. Entonces me tengo que concentrar en esta posición o en esta para detectar bien a bien de dónde viene el soplo. Hay otras indicaciones que ahorita vamos a ver en otro, digamos, en la segunda parte de este video, que tiene que ver con situaciones de edema. Dependiendo de dónde está el edema, nos puede indicar también, es otro indicador de qué válvula está fallada. Aquí de entrada ya dijimos, están falladas es un soplo sistólico y es un soplo de insuficiencia, o sea, válvulas que no cierran bien. Y ya sabemos que en la sístole ventricular, las que deben de estar bien cerradas son la auriculoventricular. Entonces, alguna de estas dos, tricúspide o mitral, no está cerrando bien. Una estrategia para saber cuál es la posición estratégica del estetoscopio. Déjenme buscarles otra imagen que tiene que ver con la colocación. Bueno, con la colocación del estetoscopio, ¿no? Ya a partir de ahora ustedes ya van a saber que no nada más es llegar ahí por el lado izquierdo, ¿no? Sino que para escuchar a las válvulas hay que tener esta ubicación. Por ejemplo, una vista desde el dorso, digamos, del animal, en este caso un bovino, ahí nos pone cómo es la distribución de las válvulas, ¿no? Pulmonar por el lado izquierdo, la aórtica casi en el medio, la bicúspide o mitral, también se le llama bicúspide o mitral, también ahí por el lado del medio hacia la izquierda, y la torácica por el lado derecho. Entonces, aquí es cuando sospechamos de que hay un soplo, escuchamos un soplo y queremos identificar en qué válvula está el daño. Bueno, primero nos guiamos por el tipo de ruido, ¿no? El tipo de ruido, en qué momento se produce, o sea, si es de insuficiencia o de estenosis o de eyección de la sangre, ya de entrada nos dice y en qué momento, si es en el primer latido o en el segundo ruido, en el segundo ruido del latido, ahí ya nos dice qué tipo de válvulas. Con la ubicación de por ejemplo, en esta de acá ya sabemos que es por una insuficiencia, o sea, válvulas que no cierran bien. Entonces, en la sístole ventricular, ¿qué válvulas deberían estar bien cerradas? Las auriculoventriculares. Entonces, si ya tenemos esta información, ya nada más me tengo que enfocar yo en las auriculoventriculares, sería esta y la tricúspide. Entonces, vean ustedes cómo si yo quiero la tricúspide, me tiene que ser incluso del lado derecho, ¿no? Tomando que referencia algunos puntos de las extremidades del animal, la punta aquí de la escápula, ¿sí? La paleta que se le llama. Entonces ahí voy a ubicar mi estetoscopio para identificar. Aquí sería relativamente fácil. Se supone que el soplo yo lo tengo que escuchar bien a bien. Si es en la tricúspide, pues en el lado derecho, ¿no? O sea, lo que les estoy diciendo es, esto
el tipo de ruido y dónde se produce nos permite saber distinguir si son las auriculoventriculares o las semilunares, ¿sí? Y después viene la posición adecuada del estetoscopio, que ya lo verán con más detenimiento estas cosas cuando lleven propedéutica, ¿no? Acá está, en el caso de los seres humanos, esta es la posición adecuada del estetoscopio, ¿sí? Tomando que una referencia también las primeras costillas, el hueso del esternón, ¿sí? Esas son los pechos, el pezón, los pezones también son referencia de dónde colocar el estetoscopio, ¿no? Ya para identificar, acuérdense que el ruido y el tipo de ruido, el momento del ruido y el tipo de ruido nos va a distinguir entre las auriculoventriculares, nos va a distinguir entre cuáles están dañadas, las auriculoventriculares o estas de acá, ¿no? Entonces ya no tenemos que ir por todas, sino nada más en alguna de estas dos, dependiendo qué hayamos escuchado y en qué momento se haya escuchado. Hay varios recursos en internet, ahorita te los voy a mostrar. Voy a compartir este Share Computer Sound y voy a compartir otra ventana. A ver por dónde está. ¿Cuál tendría que hacer? Es que es un video. Bueno, déjenme abrir primero el video. Porque sí tenemos que ser aquí como que muy precisos. Soplos cardíacos. Ay. Espera. Ahorita seguimos. Ruidos cardíacos y soplos cardíacos. Auscultación cardíaca. Esta es la que quiero. Entonces me voy aquí. Y ahora voy a decirle New Share. Y les voy a compartir esto con todos sus ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es para mostrarles nada más por ejemplo, soplo de estenosis, de los recursos que hay en internet, ¿no? Soplo de estenosis aórtica. Vamos a subirle esto al máximo todo, para que escuchen bien, digo yo. Ok. Entonces, ¿cuándo se produce esa estenosis aórtica? Estenosis que no abre bien. ¿Cuándo quiero que abra bien la aorta? Cuando el ventrículo izquierdo se está contrayendo para mandar la sangre a la circulación general. Entonces ahí hay una estenosis aórtica, ¿no? O sea, la sangre que debería pasar libremente por la válvula aórtica está pasando con dificultad, se está generando turbulencia, esa sangre me está generando un ruido que no quiero escuchar. Y segundo, es en el primer ruido cardíaco, es un soplo sistólico por estenosis. Entonces supone que vamos a escuchar un brrr, una cosa así, brrr, dup, brrr, dup. Vamos a ver cómo se oye. Bueno, lo que quiero mostrarles es una serie de recursos que hay en internet. Incluso hay otros videos, ¿verdad? Déjenme abrir otro para mostrárselo, donde está el sonido de los soplos cardíacos, ¿no? No es tan fácil la cosa, ¿verdad? Yo les ponía el sonido o el prrr. Aquí ya no es tan fácil. Por ejemplo, haber una insuficiencia de la mitral. Insuficiencia es que hay una regurgitación, es un sonido de insuficiencia, es un sonido con la F, dice, ¿no? ¿Cuándo vamos a escuchar? Dice, si es de insuficiencia mitral, quiere decir que no está cerrando bien la mitral. ¿Cuándo queremos que cierre bien la mitral? Es un soplo sistólico. Acuérdense que todo eso sí se lo tienen que saber, ¿no? ¿Cuándo se produce insuficiencia mitral? Cuando esta mitral no está bien cerrada. ¿Cuándo queremos que la válvula mitral esté bien cerrada? Cuando el ventrículo izquierdo está en eyección, cuando está en sístole, o sea, es un soplo sistólico. Vamos a ver cómo suena, aquí está.
famosa FFF que les decía, ¿no? Vamos a regresar a la otra que supuestamente es algo así. Estos dos son soplos sistólicos, ¿no? Soplos sistólicos. Y si no, regresamos a nuestro. Vamos a escuchar este de la F. Ok. New share. Regresamos ahí donde está el whiteboard. Microsoft Whiteboard. Share. Esto es lo que decíamos, ¿no? Escuchamos estenosis aórtica. Ay. Escuchamos estenosis aórtica. Decíamos era en el primer ruido con ese sonido. Y escuchamos insuficiencia mitral, ¿no? Insuficiencia mitral, los dos son soplos sistólicos, ¿no? Porque o esta no cierra bien durante la sístole ventricular, o esta aórtica no abre bien durante el vaciado ventricular, una estenosis, ¿no? Entonces, chequen, les comparto nada más otra vez esta, les comparto esta, ¿sí? Para que vean, msdsmanuals.com es profesional, trastornos cardiovasculares, ¿no? Para que tengan ahí la auscultación cardíaca, también lo pueden encontrar ahí, msdmanuals.com, ¿sí? O si no, les decía, también hay otros videos, déjenme compartir, nada más que tengo que abrir primero esta. Esta la tengo que abrir. Come on. Hola. Déjenme pausar. Hola. Hola. Del sonido cardíaco en loop. Ok, entonces déjenme compartir otra nueva, esta pantalla. A ver, vean. Pues creo que ahí es donde estamos compartiendo, ¿no? Share. Ok, perfecto. Déjenme compartirles este otro recurso, ¿no? Miren, se llama soplos cardíacos fáciles. Edward Cool, no sé qué cosa. Bueno, aquí este amigo tiene también sonidos, ¿no? Estamos compartiendo el sonido de la máquina, sí, share sound. Entonces, este amigo nos tiene primero ahí el sonido normal, el loop famoso. Ok. ¿Pudieron identificar? Luego nos muestra más adelantito lo de los ruidos cardíacos, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Ese cómo le suena? Veamos. En sístole o en diástole. Vamos a ver un pequeño ejercicio para ver si es que pueden captar de dónde es, ¿ok? Veamos. Primero a mí me suena como un sonido de F, ¿no? Y de F es insuficiencia. Y si es insuficiencia, quiere decir que hay válvulas que no cerraron bien, no cerraron bien. Lo que no sé es si sea, insisto, el diástole. A ver qué nos dice el amigo. Ok. ¿Pudieron identificar a dónde corresponde al soplo? Pueden intentarlo como que reemplazando, como que haciendo loop loop al ritmo del latido cardíaco de acá, y donde no coincida justamente con el sonido normal, ese es el lugar donde está el soplo. Veamos. Otra vez. Loop loop, loop loop, loop loop, loop loop. ¿Ven? Un soplo. Loop, 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 loop. Bueno, según lo que explica el amigo, se está produciendo en la sístole, ¿no? Porque el dup sí está sonando bien, pero es un sonido de F, otra vez, es de insuficiencia, y de insuficiencia es de alguna válvula que no cierra bien,
Y si es en la sístole, si se está produciendo en la sístole que queremos que esté bien cerrada, las auriculoventriculares, entonces en alguna de esas válvulas. Entonces, ¿Qué me va a decir cuál? La posición del estetoscopio y algún otro signo clínico que veremos más adelante. vamos a pausarlo. Entonces, ¿a dónde corresponde el soplo? Pues a la sístole, es un soplo sistólico, ¿ok? Ahora, un nuevo ejercicio. A ver, ¿a qué corresponde este de acá? Vamos a anotar un poquito. Acuérdense que él nos recomienda hacer el sonido, digamos, normal del corazón para tratar de ver cuál es el que está fallado. ¿Pueden identificarlo? Les doy una pequeña ayuda. Loop, 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 loop. Acuérdense, recomienda él, hagan ustedes el sonido normal para ver dónde es que no coinciden. Loop, loop, ¿no? Entonces, ya pueden identificar que es un soplo diastólico. Muy bien. Hasta aquí ya sabemos identificar cómo es un soplo y si no, podrían regresar un poco el video para volver a repasarlo. Y por último tenemos la válvula tricuspidia hacia el lado, hacia el lado derecho, ¿ok? Existe otro punto, otro foco, pero ese no lo vamos a tocar porque la idea es tener una idea esquemática, ¿no? De esto. Y estos dos se encuentran en el vértice del corazón, ¿ok? Eso va en primer lugar, ¿ok? Junto a la base. ¿Y por qué les digo eso? ¿Por qué? Porque la D significa diástole, ¿ok? La I significa insuficiencia, la S significa sístole y la E significa estenosis, ¿ok? Entonces, si es que yo un soplo lo encuentro en la diástole de cualquiera de estas dos válvulas de la base, ¿ok? La aórtica o la pulmonar, quiere decir que tiene una insuficiencia de la válvula que encuentren, ¿ok? Con ese soplo. Ahora, si es que yo... Aquí nos dice, ¿no? Una diástole, insuficiencia de estas válvulas, ¿no? Porque en la diástole es cuando se están expandiendo las, los ventrículos y es cuando estas deberían de estar cerradas, ¿no? Obviamente, si no cierran bien, es una insuficiencia. Y si es en la sístole, estas deberían de estar abiertas y entonces estamos en una estenosis. O sea, son diferentes estrategias para tratar de explicarles a ustedes qué pasa en una o en otra válvula, dependiendo si estamos en diástole o en sístole. Ok, que es básicamente lo que yo ya les puse acá en el whiteboard, ¿no? Lo que les puse en el whiteboard. Pero ahí hay recursos para oír, hay recursos para relacionar lo que estoy explicándoles con esto de acá. Bueno, vamos a suspender, bueno, déjenme darle las instrucciones de otro video que vamos a ver, que les voy a grabar, que tiene que ver con esto, ¿no? Ay, no te vayas. Miren, aquí es donde vemos, ¿no? Si no cierra bien, hay una incompetencia, ¿no? Y va a haber un regreso de la sangre de los ventrículos acá. Hay otras enfermedades. Estas son enfermedades de las válvulas, pero hay enfermedades de las paredes del corazón. Donde la sangre va del ventrículo izquierdo al derecho. La estenosis, ¿no? Ah, bueno, aquí son los ruidos, los defectos cardíacos que producen murmullos sistólicos ventriculares, ¿no? Que cuando estos se están exprimiendo, esto no, estas deberían de estar cerradas y estas deberían de estar abiertas. Aquí es otra forma de explicar lo que tenemos en la tabla. Cuando esto está en sístole, ¿cuáles deberían de estar cerradas estas? ¿Cuáles deberían de estar abiertas? Si no abren bien, vamos a tener estenosis.
ya sea aórtico-pulmonar, o insuficiencia o incompetencia, también se le llama, tricúspide o mitral, ¿sí? Estos son enfermedades ya de congénitos, ¿no? Del corazón, en donde hay aperturas, orificios que no deberían de ver y que también nos pueden causar soplos, ¿no? Aquí la sangre, cuando llega al ventrículo, se debería ir a la aorta, hay un hoyo que la lleva al ventrículo. Pero esto sería lo que veríamos en otro video, para que ustedes vean no solo la consecuencia del sonido, sino qué consecuencias hay de que la sangre se me regrese acá, o que de la sangre se me regrese acá. O aquí hay otro, ¿no? Que la sangre, la aorta no debe tener comunicación con la arteria pulmonar, y hay una enfermedad congénita que es prevalencia del ducto arterioso, en donde hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Pero comparen todo lo que dice aquí esto, porque estos son murmullos diastólicos, que es lo que tenemos nosotros en esta tabla que les hice, ¿no? ¿Qué ruidos diastólicos vamos a escuchar? Pues estos, ¿no? De estenosis de las AV, de las auriculoventriculares, o insuficiencia de las semilunares, ¿no? Es lo que tenemos acá. Estenosis de las AV o insuficiencias de las semilunares. Estenosis de las AV, ahí está. Estenosis de las AV, acá está. Estenosis en la diástole, los murmullos van a ser o por estenosis de alguna de las AV o por insuficiencia de las semilunares, ¿no? Eso es lo que explica ya. Ahora, lo que vamos a ver en otro video es las consecuencias de estos problemas, más allá del ruido, porque bueno, tengo un ruido, pues, está bien, ¿no? No suena tan bonito, pero no, ¿qué consecuencias físicas, fisiológicas tiene esa cuestión? ¿Sí? Entonces aquí paramos esto y esperen más videos.